A veces la historia olvida imperios enteros, reinos de una riqueza casi de leyenda, que por alguna razón acaban sepultados bajo las arenas del tiempo. Pues bien, hoy vamos a desenterrar la historia de uno de ellos. Pensemos un segundo en la Edad Media. Si tuviéramos que señalar el motor económico del mundo en esa época, ¿dónde miraríamos? ¿Europa? ¿Asia? Bueno, preparaos porque... Pues sí, justo ahí. Hoy vamos a hablar del Imperio de Ghana, aunque su gente lo conocía como Ouagadougou, un poder inmenso que controlaba el oro que alimentaba la economía de medio mundo y que, sin embargo, ha quedado casi borrado del mapa de la historia. Venga, vamos a empezar por el principio, porque hay que aclarar un par de cosas. Este imperio está rodeado de confusiones, empezando por lo más básico: ¿dónde estaba y cómo se llamaba en realidad? A ver, primer dato importante, y que nadie se confunda: el Imperio de Ghana no estaba en la actual Ghana, nada que ver. Su centro neurálgico se encontraba mucho más al norte, entre lo que hoy es Mauritania y Malí. Una posición, ojo, súper estratégica, justo en la bisagra entre el desierto del Sáhara y las selvas del sur. Y aquí viene lo mejor. El nombre por el que lo conocemos, Ghana, ni siquiera era el nombre del imperio. Ghana era el título del rey, algo así como rey guerrero. Su gente, los Soninke, lo llamaban Ouagadougou. Así que en realidad deberíamos estar hablando del gran imperio de Ouagadougou. Entonces, ¿de dónde venía tanto poder? Pues la respuesta es bastante sencilla: control. Un control férreo sobre las autopistas comerciales de la época. Claro, esto no pasó de un día para otro, fue un proceso lento. Ya en el siglo IV, el pueblo soninke empezó a hacerse con el control de las rutas clave. Para el siglo VIII, ya eran una potencia que se hacía respetar. Y en el siglo XI, en el siglo XI alcanzaron su máximo esplendor, convirtiéndose en una auténtica superpotencia económica. ¿Y qué se movía por esas rutas? Pues de todo. Y todo muy valioso. Hablamos de marfil, de productos agrícolas y sí, también de personas esclavizadas. Esa es la parte más oscura de este comercio, claro. Pero los dos productos estrella, los que de verdad movían el dinero, eran el oro y la sal. El oro venía del sur, a espuertas, y la sal, que en aquella época valía casi lo mismo, venía de las minas del desierto en el norte. Imaginen el resultado de controlar todo ese flujo. Pues eso, una riqueza legendaria. Los cronistas árabes que llegaron hasta allí no daban crédito, sus escritos son alucinantes. Y tenían un sistema económico súper inteligente. Fíjense en esto: el rey, el Ghana, tenía el monopolio de todas las pepitas de oro. Si alguien encontraba una pepita, tenía que dársela. Los comerciantes solo podían traficar con oro en polvo. ¿Qué conseguían con esto? Pues dos cosas: concentrar una fortuna increíble en manos del rey y, muy probablemente, controlar la inflación y el valor del oro. Una jugada maestra. Hasta su capital era especial. No era una ciudad, eran dos. Por un lado estaba la ciudad real, la residencia del rey, el centro de los rituales tradicionales, el cuartel general del ejército, y a unos kilómetros la ciudad comercial, un hervidero de mercaderes musulmanes, el centro neurálgico del comercio internacional. Una forma genial de mantener separada la tradición y la política del negocio puro y duro. Claro, con tanta riqueza hacía falta protegerla. Y para eso estaba el rey guerrero, el Ghana. Los cronistas hablan de un ejército enorme, de decenas de miles de soldados. Su trabajo era simple: proteger las rutas comerciales y asegurarse de que el oro y la sal siguieran fluyendo. Pero claro, ni el mejor ejército del mundo puede detener el paso del tiempo. Y es que, como todos los grandes imperios, el de Ouagadougou también llegó a su fin. No fue de golpe, fue más bien una especie de tormenta perfecta, una suma de factores que poco a poco fueron minando su poder. No fue una sola cosa, fue un cúmulo de golpes. Primero, y esto es clave, empezaron a abrirse nuevas rutas comerciales que les pasaban de largo. Su monopolio se debilitó. Luego, la presión externa, los conflictos con otros pueblos, como los almorávides, que venían del norte, les desgastaron muchísimo. Y al final, la consecuencia de todo esto: perdieron el control sobre la fuente de su riqueza, el oro. Pero que el imperio se desmoronara no significa que desapareciera sin más, para nada. De hecho, su legado es importantísimo, porque sentó las bases de todo lo que vino después. Hacia el siglo XIII, el imperio ya se había roto en pedazos. Pero toda esa riqueza, todas esas rutas comerciales, no se esfumaron. Simplemente fueron absorbidas por el siguiente gigante que surgió, el famoso Imperio de Malí. Sí, el de Mansa Musa. Es que hay que verlo como una cadena. Ghana fue el primero de los 3 grandes imperios de la zona. Ellos pusieron los cimientos, crearon el modelo. Luego llegó Malí, que construyó sobre esos cimientos y lo llevó a otro nivel. Y después el imperio Songhai, que siguió con ese legado. Son como 3 eslabones de una misma historia. No se puede entender uno sin el anterior.
¿Y por qué importa tanto recordar esto? Pues porque nos rompe muchos esquemas. Demuestra que en África existían estados súper complejos, riquísimos y muy poderosos mucho antes de la llegada de los europeos. Fueron ellos los que crearon ese sistema de comercio transsahariano que fue el motor de la región durante siglos. Nos obliga a ver a África como lo que fue, un actor central en la historia mundial. ¿Y entonces, por qué se olvidó todo esto? Pues aquí está la clave. El pueblo de Ouagadougou no dejó textos escritos propios. Toda su historia nos ha llegado a través de otros, de cronistas árabes que los visitaron. Y claro, cuando no tienes tu propia voz para contar tu historia, corres el riesgo de que con el tiempo se apague. Esto nos deja con una pregunta final, ¿verdad? La historia de Ghana, de Ouagadougou, nos demuestra que lo que creemos saber del pasado es solo una pequeña parte. Te hace pensar, ¿cuántas otras historias increíbles como esta estarán ahí fuera, sepultadas por el tiempo, esperando a que las redescubramos?